desde el lugar de las utopías. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Pulso Federal. El latido de un país en transformación. Pulso Federal. Porque para conocer el verdadero pulso argentino hay que escuchar todas las voces. Pulso Federal. Todos los martes a las 13 escucha Pulso Federal por Radio Caput. Bueno, ya estamos en imagen, ¿no? Señor Joaquín, muy buenas tardes, muy buen mediodía en Buenos Aires, en la República Argentina, ¿eh? En esta Argentina hermosa que tenemos nosotros, que hay que cuidarla tanto y tanto, tanto. Bueno, hoy un nuevo programa de Pulso Federal. Como estoy de trabado. Arranca bien, nene. Vamos, modula. Bueno, un nuevo programa de Pulso Federal. Estoy tan feliz, ¿sabes por qué te digo? Porque hoy es la creación del club, de mi amado Club Atlético Independiente. El 4 de agosto de 1904, acá nomás, sobre Victoria, antes de Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen y Perú, ahí estaba a la ciudad de Londres. Una tienda inmensa, cuando Buenos Aires tenía todas las tiendas, era muy europeizada, como es ahora, ¿no? Y ahí los dependientes dijeron, queremos jugar al fútbol. Y se independizaron de los jefes. Ahí nació Independiente. Pero bueno, una referencia más. Vamos a presentar el equipo de Pulso Federal, este programa número que es el 144, ¿no, Cacho? Sí, 1000 y pico. Que no sabe, ya perdimos la cuenta. Para macanear es grande. Ya perdimos la cuenta. Oscar Cuartango, ¿cómo le va? Muy bien. Preocupado por los acontecimientos y por la inminencia del tratamiento de lo que eufemísticamente llaman la ley de propiedad privada. Es decir, este gobierno nos tiene acostumbrado a designar las leyes, los proyectos de leyes por lo que no son. Por ejemplo, modernización laboral, que no tiene nada de modernización, y propiedad privada, que en realidad es propiedad privada de lo capital extranjero. Es decir, ahora, lo que yo creo que está faltando es racionalidad, honestidad intelectual y veracidad en los debates, ¿no? Es decir, nadie está apuntando a la racionalidad y al respeto en el debate. Yo creo que ese es el problema que tenemos. Ya tiraste el primer título, que es para desarrollarlo un poco de tiempo más, ¿no? Tenemos un invitado de lujo para hablar de esto. Doctor Boglione, ¿cómo le va, Juan Antonio? El otro día te mandé Juan Carlos, y bien. Es Juan Antonio. Pues Juan Carlos es nombre artístico, es por eso. Está bien. Juan Antonio. Bien, muy bien, contento de estar aquí en un nuevo programa con nuestra audiencia, con los amigos y con los invitados que tenemos hoy. Comparto plenamente, in totum, decimos a veces en el derecho, lo que ha dicho el doctor Cuartango, Oscar. Pero bueno, también ahí dejo un comentario acerca de los medios de comunicación, que es un poco mi métier, mi especialidad. Estamos al borde del tratamiento de esta ley nefasta, y sin embargo hoy, en todo el recorrido que hice a la mañana por los medios escritos y audiovisuales y radiales, el tema era la desnudez de la amiga de Moyano en el barrio de Belgrano. Ese era el tema central de los medios de comunicación hoy en nuestro país. Horas de comunicación. Horas de comunicación con relación a esa chica, ¿no? Que no la conozco. Pobre chica, tener que salir a la calle desnuda no debe ser nada grato, pero los medios de comunicación están
llevando adelante una campaña muy grande, que ya la conocemos, de desinformación, con titulares absolutamente contradictorios. Pero bueno, estoy muy bien, dispuesto a desarrollar los temas que haya que desarrollar. No, y vamos a hablar, ya tiraste otro tema más, que son los medios de comunicación, para desarrollar en la mesa. ¿Cómo van saliendo los temas, no? Hay tantos temas. Tuviéramos que hablar de todos los temas que hay desde hace 2 años y medio hasta ahora, y hay que hacer un programa de 20 días seguidos, sin cortar. Bueno, yo voy a saludar a nuestras compañeras de trabajo, Nair Villanueva, que siempre está presente, y a Telma. También. Telma, que tanto trabaja con las redes, que es un laburo excepcional. Y bueno, ya comenzamos. Nos vamos a presentar a nuestro primer invitado, aquí en vivo, en carne y hueso, como decían antiguamente en Crónica. ¿Te acordás? El chiste de Crónica. No, es profesor, es docente, fue diputado de la Nación, fue hombre de la educación de la provincia de Buenos Aires, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, y tantas cosas más. Mario Oporto, bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Federal. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y por la invitación y esta oportunidad de poder conversar con todos ustedes en esta radio. Sí, la verdad que yo voy a arrancar con un tema que a vos te atañe mucho, que es el tema de entre la educación y la enseñanza, ¿no? Lo hablábamos recién así muy, muy por encima. La educación yo digo que es en casa, la enseñanza es o del Estado o privada, pero bueno, hay dos cosas, pero hoy la educación forma tanto a los chicos en su primera etapa de vida, en los hogares, como estamos tan mal en algunos lugares. Sí, esto que me planteas es una antigua discusión, ¿no? Que la Revolución Francesa lo puso en una agenda pública de discusión que era si había que instruir o había que educar. Si había que la escuela tenía la función de igualar a los ciudadanos para poder vivir en convivencia y el resto de la tarea educativa era de los hogares o era de las iglesias o era de otras organizaciones. O una discusión más moderna, en donde la escuela empieza a cumplir papeles más amplios que la pura instrucción. Pasa que cuando uno habla de casa o de los hogares, tiene que preguntarse qué casa y qué hogares. Muchas veces la escuela en las últimas décadas ha tenido que compensar, y esto abro comillas en la palabra compensar, pero fue muy utilizada, para igualar dentro de la escuela lo que la sociedad desigualaba, o para incluir dentro de la escuela los hijos de los excluidos de afuera. Y aparte porque el concepto de hogar, el concepto de familia, ha variado, y no es el mismo que la ilusión de muchos se recuesta en el pasado. Yo creo que la educación es un derecho, que tiene que formar ciudadanos, que tiene que enseñar a trabajar, y también tiene que dar bases igualitarias y básicas para que alguien pueda seguir estudiando una vez que termina la formación obligatoria. Esas 3 tareas clásicas de la educación, que es construir democracia, construir una sociedad que produce y que trabaja, y por otro lado enseña a respetar la ley para que podamos convivir, siguen siendo esas funciones. A veces complementadas con la familia, a veces teniendo que reemplazar vacíos familiares. Y es una tarea inmensa que hace la escuela y que a veces somos injustos en la mirada hacia ella, me parece. Claro. ¿Cacho? No, lo que yo quería era preguntarte, Mario, si vos crees que la educación, no que la educación, sino que la escuela tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias y al nuevo contexto social, ¿no? Sí, yo creo que la escuela... O si está suficientemente adaptada. Sí, perfecto. Digamos, ¿no? No, yo digo, la escuela tiene un mandato que es histórico. Cuando digo histórico, digo remotamente histórico, que es formar
a sus hombres y mujeres o a sus jóvenes para vivir en la sociedad contemporánea. Digo, los fenicios enseñaban a comerciar, los espartanos a guerrear, lo digo muy simplificadamente, por supuesto, porque no es que sí. todos guerreaban en Esparta ni todos comerciaban en Fenicia, pero es decir que ninguna sociedad a lo largo de la historia educó para una sociedad que no existía, sino para la sociedad contemporánea. Los ingleses a colonizar. También. Bueno, uno tiene que recorrer Londres. Cuando uno recorre Londres, los monumentos que sobresalen son a los imperialistas, a almirantes imperialistas, ¿no? Y bueno, pero los monumentos también educan, Claro. ¿no? Pero quiero decir que lo que me pregunta Cacho, yo creo que hay dos mandatos ineludibles de la escuela. Uno es la contemporaneidad, educar para vivir en la sociedad contemporánea. Exactamente. Y la historicidad, porque también uno tiene que educar para vivir en la sociedad contemporánea, pero sabiéndose la continuidad de una cultura y de un pueblo. Entonces, creo que la escuela tiene que tener coraje y voluntad transformadora. Y no tiene que tener rechazo a las innovaciones. Y tiene que enseñar a pensar científica y tecnológicamente. Y creo que no puede haber ninguna escuela que no sea tecnológica. Y que se debe terminar esa división de que hay escuelas que enseñan a trabajar y otras escuelas que enseñan a gobernar a la clase dirigente. Esa herencia mitrista que tenemos de las escuelas nacionales que enseñaban a formar a la clase dirigente y a gobernar sin necesidad de saber trabajar, y las escuelas técnicas fundamentalmente que enseñaban a trabajar fuera de todo contexto humanista. Entonces, yo creo que esos son los dos pilares, ¿no? Yo creo que los dos pilares en los que la escuela tiene que asentarse para construir un plan educativo tiene que ser innovación y tradición, ¿no? Innovación tecnológica y tradición cultural. Y sobre eso se puede construir una sociedad de iguales, ¿no? Que es un mandato también de nuestros fundadores. No, claro, por supuesto. Yo recogía recién de lo que vos decías, los iguales, ¿no? Y me vengo al hoy. La escuela tiene que ayornarse a lo como está cambiando el mundo. El mundo en los últimos 20 años cambió muchísimo. Desde tener la tecnología en redes, bueno, todo lo que es la cibernética, ahora la inteligencia artificial. Yo noto, me parece a mí, que todavía nos falta a nosotros esa actualización en la enseñanza de los colegios, ¿no? Puede ser primario o secundario, ya universitario no, porque ya están en otro nivel, o terciario. Me parece que habría que agilizar un poco más, ¿no? Sí, es cierto, son instrumentos ineludibles en el mundo contemporáneo. Y saber utilizar esos instrumentos, tener una ética de la utilización de esos instrumentos. Una escuela que ahora necesita más enseñar a preguntar que enseñar a memorizar la información. Y también un debate que no lo vamos a dar acá porque no hay tiempo y porque se necesitaría de especialistas mejores que yo, por ejemplo, que es ¿qué se necesita aprender para poder desarrollarse en el mundo contemporáneo? Porque va a aparecer la escuela privada, fundamentalmente, o algunos especialistas, que hagan un poquito de demagogia tecnológica, ¿no? Anotate en esta escuela que te enseñamos robótica, anotate en esta escuela que te enseñamos inteligencia artificial, y tal vez lo que tiene que enseñar la escuela es lógica, ¿no? Para poder abordar luego esas temáticas. La escuela tiene que generar las bases para poder aprender la innovación. Entonces, eso implica, por eso decía, no podemos charlarlo acá, pero implica como un debate maduro, sólido,
sobre cuáles son los conocimientos fundamentales que necesita un joven para poder utilizar todos los instrumentos existentes y los que van a venir. Sí, esto no tiene techo. Porque aparte hay otra característica, que es que la innovación y los cambios científicos y tecnológicos han logrado una velocidad tal Sí, cierto. que vamos atrás de eso, porque en general aparece una innovación, uno tiene que formar docentes y después esos docentes tienen que ir al aula, pasaron 10 años. No, y la dinámica Y del tiempo cuando llegó no lo esos permite. 10 años, No lo ya estamos permite. atrás. Entonces capaz que la escuela con más humildad no tiene que entrar en el marketing de moda, sino en buscar que los jóvenes, que aparte son nativos de muchas de esas tecnologías, que los jóvenes tengan una estructura de pensamiento que les facilite el aprendizaje, los cambios, ¿no? Otra manera de pensar. Bueno, pero ahora vino Peter Thiel, así que nos va a ayudar, ¿no? Sí, vienen muchos. Nos va a ayudar a pensar de otra manera, ¿no? Lo que pasa es que uno siempre, esta que te hago, o que digo, es una pregunta de historiador, que siempre planteo en mis clases, cuando doy el mundo contemporáneo. Digo, uno no sabe si la innovación tecnológica genera una nueva manera de pensar o si nuevas maneras de pensar generan inventos e instrumentos para llevarlos a cabo, ¿no? Sí, la verdad sí. que la revolución de la segunda mitad del siglo XX en California, fundamentalmente como heredera de la contracultura californiana, Que es Silicon Valley. el Silicon Valley revoluciona la manera de pensar. Pero hay que ver si no era que ya una manera de pensar novedosa empezó a generar sus instrumentos para desarrollarse. Lo que pasa es que, como la vieja película del mago y Mickey, el que de la galera se escapan los... El conejo. Sí, los conejos y los fantasmas. Y uno no lo puede controlar a veces. Estoy escuchando con mucha atención y beneplácito lo que expresa con profundidad nuestro invitado de hoy. Y tengo para mí, porque el tema también me interesa sobremanera, de que la velocidad de los cambios tecnológicos es tan grande que es muy difícil aprender. Es muy difícil aprender porque es abrumadora la velocidad de estos cambios. Tanto que he leído hace poco que en China han generado una universidad para que los alumnos jóvenes vayan a estudiar todos los mecanismos de la inteligencia artificial. Y lo que tengo para mí también que en nuestro país son muy pocas las personas capacitadas para enseñar acerca de la inteligencia artificial. Y muchos gobiernos, tengo un caso que me toca muy de cerca, municipal, tienen a lo mejor buenas intenciones, pero equivocado el rumbo, porque se han dedicado a construir, por ejemplo, robots pequeños. Los otros días vi en un municipio del interior de Córdoba que el intendente y sus colaboradores presentaban un robot que lo único que hacía era caminar 3 pasos hacia adelante y 3 pasos hacia atrás, ¿no? Y mover un poco los brazos. Con lo cual uno deduce que no sirve absolutamente para nada el robot ese, no tiene ninguna utilidad, porque 3 pasos y 3 pasos. Ahora, ¿cómo nos paramos en tu mirada los argentinos frente a la inteligencia artificial que algunos pensadores imaginan que puede generar una sociedad de esclavos? Uno de ellos, quien es rector de la Universidad de Tel Aviv, que es argentino, ha publicado 2 o 3 libros muy interesantes, pero imagina un mundo que aquel que no se integre será esclavo. Yo no comparto esa idea, ¿no? Pero el programa no está hecho para que yo diga lo que pienso, sino para que vos digas un poco lo que pensás. Yo digo que, primero, en primer lugar, tenemos que resolver alguna deuda del siglo XIX, que es la alfabetización. O sea, tenemos que tener una población que sepa leer y escribir solventemente.
y que lo tiene que hacer en el primer ciclo de la primaria. Me parece que tendríamos que hacer un gran acuerdo educativo en donde nadie pueda avanzar más del primer ciclo de la primaria si no lee y no escribe comprendiendo, para poder luego aprender a estudiar. Tenemos algunas deudas del siglo XX, fundamentalmente de tal vez la mayor contribución que hizo el peronismo al proyecto educativo, que es unir la educación con el trabajo, ¿no? Yo creo que esa deuda hay que también que saldarla del siglo XX. Y que cada escuela tendría que tener un cartel que diga acá se viene a trabajar y aprender a trabajar. Y todos tienen que aprender a trabajar. No la futura clase dirigente está excluida de aprender a trabajar. Cuando digo aprender, digo aprender a trabajar. Escuelas técnicas, por ejemplo, ¿no? Pues iba a hacer esa aclaración. Cuando digo aprender a trabajar, sí. no digo solo escuela técnica, porque a veces cuando uno dice relacionemos la educación con el trabajo, pensamos solo en la escuela técnica. Claro, sí, pensamos solo en el taller de la escuela técnica. Sí. Y en el torno, digamos, por decir una figuración. Claro. Pero el trabajo intelectual, el trabajo artístico, todo es trabajo. Y ahí viene el desafío del siglo XXI, que cualquier tipo de trabajo hoy es tecnológico o está vinculado a herramientas tecnológicas. Y introducir a los jóvenes en esas herramientas tecnológicas implican una ética, y ahí hay un papel de la filosofía. Claro, el gran debate incluso es la regulación o no de la inteligencia artificial. Claro, sí, y una reflexión sobre ella, incluso arrancando sobre si es inteligencia. Y la legislación, ¿no? Por eso sí, la regulación. Lo que vos me decías recién en la pregunta, o en la reflexión, es que, bueno, y la escuela aparte tiene que unir la altísima velocidad de la información con el histórico y todavía sobreviviente lenta manera de pensar. Porque en general pensamos lentamente y recibimos información aceleradamente. Entonces, pero en general que lo leemos en distintas, pues leemos en el libro, pero leemos también en pantallas, hay una serie de acceso a la lectura, pero biológicamente leemos más o menos como en el siglo XVI, ¿no? XVII, un poquito más rápido. Sí, no ha cambiado mucho. No ha cambiado demasiado, pero sí con un grado de información muy grande. Entonces, yo creo que el gran invento del siglo XXI, yo a mis alumnos les digo siempre, bueno, ¿cuándo empieza el siglo XXI, no? Y van caídas de las Torres Gemelas, la caída del muro de Berlín, bueno, hay algunas algunos hitos, y yo digo, bueno, aquel día de enero en que Steve Jobs presentó el iPhone, ¿no? Porque realmente eso revoluciona, porque llevó de la PC a la mano, algo que seguimos llamando teléfono, pero que no es más un teléfono, y que nos da una información impresionante, que a mí me parece que abre un mundo muy interesante en el mundo educativo, ¿no? Que es el de enseñar a preguntar. Porque la inteligencia artificial nos obliga a saber preguntar. Si no es copiar, pero saber preguntar genera, la inteligencia artificial como un instrumento para recibir más información en menos tiempo. Sí, en lugar de ir a la biblioteca a buscar cosas. Lo que llevaba un año en la biblioteca, vos lo tenés en 10 minutos. Y después verificar la fuente. Claro, por supuesto, pero yo digo que lo que hay que tratar es de no caer en la resistencia a lo inevitable, y saber tampoco enamorarse de ello, y todo tiene que ser eso, como un juego o como un show. El equilibrio. Un show. Y en su momento, ¿no? Esta es una discusión que se da en la escuela mucho y en los sistemas educativos, si hay que prohibir o no prohibir el celular. Bueno, capaz que hay que utilizarlo en determinado momento y no utilizarlo en otro, y hay que utilizarlo para ciertas cosas, y hay otros momentos en que el celular desaparece del aula. Y no es muy novedoso lo que estoy diciendo, ni muy original, porque yo quiero que mis alumnos lean el Martín Fierro.
Ahora, si estoy dando la clase de matemáticas, no puede estar leyendo el Martín Fierro. Pongamos que sea un pibe, como se dice ahora, nerd, y nacional y popular que quiera leer el Martín Fierro. Y yo estaría orgulloso de encontrar un chico que quiera leer el Martín Fierro o el Quijote. Ahora, en la clase de educación física no. Como también quiero que hagan deporte, pero en la clase de ciencias naturales no sé deporte. Entonces me parece que no hay que confundir los instrumentos con el objeto de la enseñanza. Lo que ocurre, por lo menos en nuestro país y en nuestra sociedad, hay un término que causa escozor, que es el término regulación, ¿no? Sobre todo a partir de este gobierno, que quiere eliminar todo tipo de regulaciones. Ahora, en esto que seguimos llamando teléfono, que no lo es. Además es teléfono. A veces, muy poco. Hay una invasión de cuestiones, llamémosle cuestiones, que realmente son muy negativas. Por ejemplo, el juego, ¿no? El juego. Oh, es tremendo. Es tremendo lo que está pasando en los jóvenes. Yo recuerdo en mi juventud, yo soy de origen cordobés, en la Argentina había 3 casinos. El de Mar del Plata, el de La Cumbre, en Córdoba, y no me acuerdo cuál era el tercero. Pero para llegar a La Cumbre era un viaje en auto o en colectivo. Si nuestros padres se enteraban que uno iba hasta La Cumbre a jugar algo, había un problema en la familia. Y ahora no, ahora el juego es permanente y el bombardeo publicitario acerca de que el chico juegue o el joven juegue y después dice si tiene menos de 18 años no tiene que jugar. Y después la pornografía, ¿no? Que es otro tema. Hace poco tuve acceso a una encuesta interesante que consultaba acerca del consumo de pornografía en nuestro país. Es elevadísimo el número de consumidores y entre las mujeres alcanza el 56%, según este estudio de opinión pública, ¿no? Habría que ver completo el estudio, que no lo vi. Pero bueno, hay una invasión de ese tipo de cosas en el teléfono y tengo para mí que la familia como que no está. Y la escuela no está preparada para atajar eso. ¿Cómo haríamos para atajar eso? Sí, es cierto que esta revolución de la telefonía inteligente que genera que uno tiene un artefacto que no es solamente de comunicación, sino de información, y una información sin límites, ¿no? Porque uno también, digo, como todo cambio tecnológico o como cada invención se puede utilizar, vamos a simplificar, para el bien y para el mal, ¿no? Hay una frase muy remanida sobre, bueno, con un bisturí yo puedo salvar una vida o matar a otro. Y entonces yo creo que hay que regular y hay que ordenar, y esa es la función también del sistema educativo. La inteligencia artificial, digo por lo que ha revolucionado, porque ya ahora no es que una información solamente de los canales tradicionales, sino que le incorpora la información que hay en las redes. Entonces, la cantidad de información que elabora... Los algoritmos también. Claro, que es tan grande, en donde uno puede aprender a hacer una bomba, matar a otro, entrar en redes de pedofilia, pornografía, y por supuesto que estamos frente a una necesidad de vigilancia como cuidado, lo digo, ¿no? De vigilancia como cuidado. Bueno, es un gran desafío para la escuela. Ahora yo digo 2 conceptos. La escuela sola no puede. No le pongamos nuevamente otra responsabilidad exclusiva a la escuela, porque tenemos esa tendencia. Hay un problema, no sé, en una cancha de fútbol y quieren la culpa a la escuela. La escuela tiene que educar para portarse bien en la cancha de fútbol. Hay problemas en el tránsito, la escuela no enseña bien educación vial y entonces la escuela sola no puede. ¿Por qué? Porque la escuela necesita que se resuelvan también en otros ámbitos
los problemas, para que ella pueda con más tranquilidad poder enseñar matemáticas, poder enseñar lengua, esos mandatos que le exigen que cumpla. Yo a eso le agrego que la escuela sola no debe ya, sino que hoy no puede haber escuela que no esté entramada con el complejo productivo territorial que hace a la vida cotidiana de la gente. Entonces, una escuela aislada no sirve, no puede, no debe aislarse. Ahora, una escuela en donde todos los problemas de la sociedad entran en ella y ella cuenta con herramientas o instrumentos limitados para eso, porque el resto de la sociedad no la acompaña incluso, en muchos casos, o le hace contracultura. Cuando el chico sale de la escuela, después de estar ahí 4 horas, está 8 horas en una sociedad y en una familia y en un barrio y en una relación social que capaz que le hace contracultura a la escuela, es muy complejo. Entonces el tema educativo, para cerrar, el tema educativo no es un tema técnico-pedagógico, es un tema político, de resolución comunitaria. Claro. Propongo lo siguiente. Pasamos ahora al segundo segmento de esta nota y dejamos un poco la educación, que tiene que ver con la política, y vamos a entrar en un terreno político. Dale. A ver cómo salimos de todo esto. Joaco, poneme un temita ese que vos tenés ahí y vamos a un corte. Ya volvemos. Con su sombra bailando esa musiquita, vuela estremecida, su falda vuela estremecida, desde que recuerdo la salva, mágica y sencilla, llena de temblores, dulzones, esa musiquita, en la cara gris del espejo de la bailarina. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, orleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos, a matarla, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia, encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea, y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. En Caput Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas.
5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Bien, volvemos desde el estudio mayor de Radio Caput, con el profesor Mario Porto, que bueno, ya hablamos de educación y ahora vamos a tocar otro tema que tiene que ver, por supuesto, con la educación, porque tiene que ver con lo que decía Mario, los chicos que están en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, por ahí algunos presidentes después. Entonces, bueno, hay que formarlos, ¿no? O para gobernar, pero también para trabajar. Yo no sé cómo arrancar con todo esto ahora, porque la verdad que es durísimo, ¿no? Este gobierno, a mi criterio, ha degradado mucha vida de la Argentina, mucha vida social. Ha degradado las instituciones, ha degradado al ejército, a la educación, a la salud. Desgraciadamente, no sé cuánto va a durar, ojalá que termine su mandato y se vayan cuanto antes y la gente recapacite. Y engancho con esto que decías vos, Mario, de a veces los hogares, los chicos, cuando no se transmiten las cosas como hay que transmitirlas, algunos chicos cuando les toca votar, por ahí votan el más lindo, el más loco, el más despeinado. Y no hay un análisis de pronto de qué viene después de esto. Yo digo, con todo esto que está pasando, ¿cómo salimos de esto en los próximos años? Porque está muy degradada, muy lastimada la Argentina, ¿no? Sí, hoy leía esta mañana en una encuesta en uno de los diarios sobre que los jóvenes del conurbano pobre están viendo en el peronismo la mejor alternativa. Eso hace una responsabilidad muy grande, ¿no? ¿Cómo salimos? Yo digo, en primer lugar, yo trato de pensar menos como anti-Milei, porque prefiero pensar más como post-Milei. Ya más que decir de este gobierno... Vos hablas de reconstrucción, entonces. Sí, hablo de reconstrucción y de una alternativa viable y sustentable y esperanzadora para el pueblo. Particularmente, digo, para ser más punzante, creo que no la estamos dando. Me parece que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Estamos claro. mucho más interesados en disputas de poder menores que pensar en un proyecto alternativo. Porque tampoco demos por seguro que el pueblo argentino ve en modelos anteriores a Milei como una alternativa de salida. Entonces, parece que hay que dar una consigna bien comunicada, pero que tenga buenas ideas, ¿no? Porque si no, siempre caemos en que comunicamos mal. Ahora, si uno no tiene que comunicar, no tiene ideas, no comunica nada. Por muy bien que y si tiene malas ideas, ojalá que no lo comuniquemos bien, porque Milei, la verdad que comunicó muy bien pésimas ideas, ¿no? Entonces, yo creo que salimos de esto reconstruyendo el consenso democrático, en primer lugar, porque es cierto, este gobierno, más allá del modelo económico, ha dañado la democracia, las instituciones, la solidaridad. Hace un ratito hablábamos de igualitarismo o de igualismo. La verdad es que el concepto de igualdad, que está en el himno nacional y en todas nuestras palabras, es una de nuestras palabras fundadoras, nunca fue cuestionado. Y aquel que no creía en la igualdad se lo quedaba callado, porque era un consenso muy grande, ¿no? En la Argentina el tema de esa frase artiguista, Naides más que Naides, ¿no? Ese tema de la igualdad. Bueno, está cuestionado eso. Está cuestionado las instituciones, está cuestionada la solidaridad, está cuestionada la democracia misma, ¿no? Un gobierno que rechaza una ley como la ley de financiamiento universitario, la Corte Suprema le obliga
a cumplirla y no cumple. Entonces, estamos con un deterioro tan grande de las instituciones, pero me parece que la mejor tarea que habría que hacer es presentar un modelo de futuro creíble, esperanzador, serio. Y con gente creíble. Gente creíble y consensuado. Exactamente. Tomo un tramo de tu brillante exposición acerca de que Milei ha comunicado muy bien ideas muy malas. Realmente es así, y reflexiono un poco hacia atrás. Los últimos presidentes, en general, han sido grandes comunicadores. Por eso han tenido déficit importante en sus voceros. Bueno, el caso de Carlos Menem es emblemático. Carlos Menem era un gran comunicador. El comunicador era él, el vocero era él. Con Kirchner pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Y con Alfonsín pasó exactamente lo mismo, a pesar de Ignacio López. Ignacio López se hizo famoso con una pregunta que le hizo a Videla, pero no mucho más. No mucho más, porque en realidad el gran comunicador era Alfonsín. Y ahora Milei. Entonces... No Alberto. ¿Perdón? No Alberto. No, es decir, una de las mayores críticas que le hago al peronismo desde adentro es haber comunicado muy mal o no haber comunicado. Nosotros no tuvimos una buena comunicación, claro, en lo más mínimo. No supimos comunicar. Y por lo que se ve ahora, en los medios hegemónicos y en las redes, tampoco tenemos buenos comunicadores actuando. No voy a hacer nombres, pero en realidad hay déficit. Sí voy a hacer un nombre. El que ha tenido un gran equipo, y lo digo con todas las letras, ha sido Massa. Massa ha sido el único que entendió fehacientemente los mecanismos internos de la comunicación. Y armó equipo con mucho dinero, por supuesto, para aprovechar esa situación, para utilizarla en su propio beneficio. Pero pues el resto de los dirigentes han sido muy malos comunicadores y han tenido voceros que no han podido hablar. Aquí en la radio tuvimos un amigo personal mío, que fue el vocero de Kirchner. Miguelito Núñez. Amigo mío también. Amigo. Sí. Había gente que no le conocía la voz a Miguel, porque no podía hablar. El que hablaba era Kirchner. Y Miguel actuaba un poco como operador, digamos. ¿No? Como operador, el que operaba. Fue un gran operador. Pero fue una persona que no pudo hablar. ¿Vos cómo ves eso? ¿Cómo solucionaríamos? Pues si tenemos un programa, que no lo tenemos, pero después no lo podemos comunicar, ¿cómo ves eso? Sí. Yo no soy un experto en comunicación. Pero comunicas bien. Sí, me doy clase. por la docencia. Arranquemos por que tengan el programa y después vemos cómo lo comunicamos, o paralelamente. Claro. No, pero nadie puede dudar hoy que la comunicación forma parte estructural de la disputa política, ¿no? Nadie lo puede dudar eso. Lo que hablamos de los celulares también. Claro, y además una comunicación que se ha complejizado, ¿no? Sin ninguna duda, porque una gran revolución del peronismo primero, digamos, del original de mediados de siglo, fue la radio, después la utilización de la televisión, y hoy han quedado como instrumentos no vetustos, porque también llegan a mucha gente. Históricos. Pero, sí, llegan a mucha gente, pero aparece una serie de redes y de algoritmos y de que cada cual recibe la información que quiere recibir y vive en microclimas en forma permanente. Por lo tanto, yo creo que si Alberti dijo que gobernar es poblar y Perón dijo gobernar es dar trabajo, hay que hacer esas dos cosas, pero además gobernar y comunicar.
¿no? Porque estamos en campaña permanente. Ahora, eso también hace que los candidatos forman parte de este nuevo show de la política, y los candidatos opacos, aburridos, no carismáticos, les cuesta mucho ser mirados por la gente. Y entonces yo creo que la comunicación es un lugar clave de toda política. Ahora, lo que venimos diciendo acá, pero para comunicar lo que uno está pensando, y ese pensamiento es clave, porque si no es muy complejo. Capaz que cambia el papel de los voceros, capaz que cambia, ¿no?, el papel en una oportunidad, de los presidentes comunicadores. Trump también es su propio comunicador, y Chávez también era su propio comunicador, para ir a los dos extremos de las ideologías políticas. En una oportunidad en La Rioja, yo tengo un medio en La Rioja, me encontré con una persona que respeto mucho, una de las personas más desarrolladas de La Rioja, que se había erigido como candidato del PRO en La Rioja. Entonces me lo encuentro en un aeropuerto y me dice, dice, no salgo nunca en el diario. Yo, no vas a salir, ¿por qué? Porque vos tenés que decir algo para salir en el diario. Si vos no decís nada, yo no puedo poner un título, fulano de tal no dijo nada. No es atractivo. No tiene sentido. Bueno, lo notable es que esta persona transitó todos esos años sin decir nada. Pero bueno. Sí, le hubiese costado más esta época a Irigoyen, por ejemplo, que era un hombre de pocas palabras. Exacto. Pero creo que hoy la comunicación invade la política, y bueno, no nos podemos quedar en modelos de comunicación que ya han sido superados. Claro. Entonces, bueno, me parece que es muy interesante escuchar las innovaciones en ese campo. Ahora, volviendo quería decir algo de tu pregunta sobre qué hacer sí, yo digo una referencia tuya, porque la verdad que saber qué hacer si no hay un programa a futuro, como vos decís, pero uno puede tener alguna idea de alguna pero cosa. Por lo menos yo digo que hay dos campos de disputa, porque a veces creo que tenemos campos de disputa equivocados, ¿no? Y ¿Dentro del peronismo? Sí, o como opositores a Milei, preocuparnos mucho por su salud mental, por sus características personales. Yo creo que es hacerle el juego a él. Claro, por su vida personal o por sus relaciones familiares. Me parece que hay dos campos de disputa que son interesantes, si son bien comunicados, habitar. Uno es la soberanía, el tema de la soberanía. Me parece que es un tema de disputa. Totalmente. Y el otro es el de la distribución, ¿no? La distribución o la justicia. Me parece que es otro tema de disputa. Y esto que ustedes empezaron hablando hoy, el tema de las tierras, como el tema de la educación, como otros temas, me parece que son campos en donde la oposición tiene que disputar ahí, ¿no? El tema de la soberanía y el tema de la desigualdad son los dos grandes temas que para mí la tiene que abordar la oposición. Después tenemos que ver cómo se defiende la soberanía y cómo se logra una sociedad más igualitaria, ¿no? Sí. O el bienestar del pueblo, si queremos llamarlo así. Claro. Sí, yo creo que Milei, por ejemplo, se apropió de un término muy caro a los seres humanos, en particular a la juventud, que es el término libertad. Ahora que lo hizo en forma ladina, porque libertad ¿para qué y para quiénes? ¿No? Es decir, Irigoyen decía tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Claro. Es decir, yo creo que ahí está el meollo de la cuestión. Es decir, ¿es un capitalismo exacerbado o un capitalismo social con límites y con distribución justa de la riqueza? Nosotros los peronistas tenemos un capital extraordinario que sería bueno utilizarlo, que es el justicialismo como filosofía, ¿no? Uh-huh. Término que fue medio a veces menoscabado, ninguneado, como que ser justicialista
era la versión light del peronismo, ¿no? O descafeinada del peronismo. Y la verdad que la teoría más inteligente y más interesante que América Latina brindó como, yo diría, como oposición al liberalismo anglosajón. Podríamos abrevar ahí. Por supuesto, ayornado a los tiempos actuales. Al siglo XX, ya un cuarto del siglo XXI, ¿no? Pero yo quería, seguir la reflexión de Cacho, de que creo que también está en crisis la idea de totalidad. A ver si llego al punto. La idea de totalidad que nosotros cultivamos y regamos, que es, como somos nacionales y populares, el que no piensa como nosotros ni quiere a la nación ni tiene que ver nada con el pueblo. Y cuando perdemos elecciones, el concepto de popular se nos pone en crisis. Como ahora. ¿No? ¿Cuánto popular somos? Que ahora en el 2015 lo mismo. Ahora, por el otro lado, en la otra parte de la Argentina, que podríamos designar como antiperonista o no peronista, se apropió de la totalidad de la república, de la democracia y de la libertad. 3 conceptos que nosotros tenemos total legitimidad para defender. Totalmente. ¿No? Entonces, no es que hay un sector que es el dueño de la democracia, la república y la libertad en la Argentina, y que hay otro sector que es el dueño de el amor a la patria y al pueblo. Entonces, yo creo que esta crisis nos tiene como ver cómo podemos reordenar estas ideas. Y bueno, ese es el gran desafío que a mí me apasiona abordarlo, aunque... Bueno, el jueves hay un hecho importante, va a ser, el pueblo va a estar, mucha gente va a ir a la puerta del Congreso Nacional, porque esto de la inviolabilidad, como decía Cacho, una palabra mal puesta, pues es otra cosa, como todo lo que está ocurriendo, como no cumplir, como decías Mario, con la manda judicial de la Corte Suprema, en el tema educativo, en el tema de universidades, como no tampoco en el tema del Garja ni la salud. Pero si no hay unidad de la oposición, y digo nosotros, la oposición como peronistas, nos va a costar mucho. Y vos ves permanentemente que estamos diciendo cosas unos de otros. ¿Y hasta cuándo? No hay que facilitarle la tarea al adversario, porque si decimos nosotros lo malo de nosotros mismos... No, bueno, pero está bien, pero ¿hasta cuándo? Pero se ve todos los días eso, ¿no? Todos los días, sí. Se ve todos los días. Indigna y a veces hasta quita entusiasmo. Claro. ¿No? Claro. Ahora también, yo no estoy entusiasmado con una unidad que se haga en las vísperas, a último momento, en un departamento cerrado entre 3 personas. Permíteme, yo digo, no juntarnos para ganar una elección, unirnos para gobernar. Claro, exactamente. Yo digo unidad como creencia, como concepción. Claro. Y además en la diversidad, incluso con distintos enfoques dentro de un mismo rumbo, y resolverlo con el voto de la mayoría, es decir, que haya internos. Exactamente. Ahora, volvamos a esa imagen de lo que va a ser el jueves, que yo creo que va a ser una manifestación. Por lo menos por lo que se avisora, va a ser. Como fueron las marchas universitarias. Como fueron las marchas universitarias, como fue desde lo cultural el velatorio del Indio Solari. Sí, claro. Y como fue la marcha del Día de la Mujer. Quiero decir que hubo un montón. O la del 24 de marzo. Sí, claro. Ahí hay un programa, ¿no? En la suma de esas. Porque el hecho que nos une es de todos, es importante para todos. Lo que no hay que creer es que forma parte del patrimonio de un sector. De un sector. Claro. Y quién va a ser la síntesis y la representatividad de ese sujeto histórico, ¿no? Entonces, bueno, si uno llega a lograr eso, sería un paso adelante, ¿no? Claro. Porque hoy, por lo que uno lee, lo que yo leo encuestas, nada particular, las que leemos todos,
Lo que uno ve es cada vez mayor descontento del gobierno, pero cada vez menos alternativas a esa decadencia, ¿no? Sí. Es decir, porque además se presenta la oposición como el volver a lo de antes. Exactamente. No como una cosa nueva para adelante. Ahí hay un desafío también muy grande para el peronismo. Ahora voy a hablar en particular del peronismo, que es que para mí la marcha peronista, la marcha que cantamos tanto, es un programa mínimo de gobierno. ¿Por qué? Porque habla de la unidad, habla de una mirada sobre el capitalismo, de los principios sociales, etcétera, etcétera. Pero hay momentos, ¿no?, cuando la marcha habla de la Argentina grande, que San Martín soñó, dice, es la realidad efectiva que debemos a Perón. ¿Cuál es nuestra realidad efectiva? Y además nosotros la podemos visualizar desde el 45 al 55, pero la mayoría de los votantes no pertenecen a esa generación. La mayoría de los votantes ya no pueden vislumbrar a Néstor Kirchner, ¿no? Ya pasaron 20 años, claro, sí. Entonces, quiero decir que cuando uno dice la realidad efectiva, es porque hay una realidad que hay que defender. Y a nosotros nos cuesta mucho encontrar la realidad efectiva. Y transmitir también, lo que hablamos al principio, hay chicos que votan a este despeinado, porque les gusta cómo se despeina, y no saben lo que hay detrás de todo esto. Si no transmitimos nosotros, nuestra obligación de transmitir como mayores, va a costar mucho esto. Sí, pero siempre, digo, más allá de que, por supuesto, a lo largo de toda la historia, también los votos nuestros habrán contenido votos sin conciencia, ¿no? Sí, por supuesto. En general, cuando uno gana, bueno, está bien, pero, tiene un porcentaje de voto, ¿no? Pero quiero decir, el fenómeno político es un fenómeno de época que sintetiza, en el caso de Milei, un hartazgo de una serie de fracasos y de inconsistencias de un país que va frustrando generación tras generación. Además, no podemos dejar de tener en cuenta que los procesos inflacionarios fueron importantes. Bueno, claro, exactamente. Entonces, la estabilidad relativa que tiene este gobierno le está sacando el jugo a lo loco. Y que aparte Néstor Kirchner lo vio con claridad eso, ¿no? Superávit gemelos, orden fiscal, ¿no? Era un obsesivo de yo recuerdo que en el año 2004 yo era ministro de Educación y le llevé un documento breve de los objetivos principales de la educación en la provincia de Buenos Aires al gobernador, que era Felipe Solá, y él lo habló con Néstor Kirchner. Y cuando volvió Felipe me dijo, Néstor me dijo que es extraordinario, pero para el 2006. Eso es planificación. Claro. ¿No? Entonces, si nosotros no creemos en la planificación, no creemos en el orden interior, no creemos en la exigencia, en algo extraordinario que decía Perón, que era que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre era una concepción liberal, que por una concepción justicialista los derechos iban junto con los deberes. Entonces, él agregaba una discusión con el liberalismo sobre esto, ¿no? Una sociedad no es solo de derechos, sino también de deberes. Nosotros hemos abandonado eso, hemos regalado la eficiencia y la eficacia. Cada uno debe producir por lo menos lo que consume. Una de las 20 verdades peronistas. Bueno, de una concepción que era más comunitarista que estatista, ¿no? La comunidad organizada. Entonces, con un Estado que fomentaba, no que reemplazaba. Entonces, bueno, me parece que ese es el gran debate interno. Claro. Para terminar, perdón. No. Yo creo que hoy, me quedé con tu pregunta. La verdad que yo lo que estoy buscando hoy es grandes dirigentes. Después vendrán los candidatos. Pero el peronismo lo que está necesitando hoy es grandes dirigentes de dimensión nacional, con la cabeza bien abierta, que puedan plantear una mirada alternativa. Sí. Bueno, muy rica la conversación, muy rica la charla. Te agradecemos, Mario, que hayas compartido con nosotros muchas gracias a ustedes. El espacio Pulso Federal para todo el país.
y seguramente volveremos a hablar, porque hay mucho para hablar todavía. Cuando quieran. No solamente educación, de política, de tantas cosas, ¿no? Yo agradezco a Cacho que me invitó. Sí. Siempre nos gusta mucho juntarnos a los platenses. Bien. Bueno, despedimos al profesor Mario Porto, le decimos muchas gracias. Muchas y gracias. Vamos a un cortecito, un tema y volvemos con otro invitado. Pulso Federal continúa. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán.
La lupa mágica de la palabra. La palucájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Volvemos ya en el último segmento, ¿no? Nos queda, ¿cuánto nos quedan? 45 minutos para hablar de política, con un invitado. Además de ser analista político, además de eso, vicepresidente de Frente Grande de la provincia de Buenos Aires. ¿Leo todo lo que tengo tuyo, Quique? Todo, es larguísimo. Es larguísimo. Pero muy antiguo. Bienvenido, Enrique Gracias. Quique Dratman. Bienvenido a Pulso Federal. Gracias. Cacho Cuartango. Cachos. El gran Boglione, el doctor Boglione, Sí. Daniel Ferro y Telma, que está afuera también. Ahí. Te decimos, bueno, gracias por estar con nosotros y No, compartir por favor, el aire gracias a usted por la invitación. de Pulso Federal. Bueno, analista político, vamos a hablar de política. Hablemos de política. Porque la sí. verdad que ya con lo que está pasando en este país de hace 2 años y pico y lo que va a pasar el próximo jueves, hay tanto por hablar, ¿no? Y sí, lo del jueves creo que es muy importante porque es un hecho que afecta a la soberanía nacional y que, digamos, el pueblo argentino es sensible a eso. Así que espero que haya una movilización importante y que, por otro lado, los senadores reflexionen sobre la patria, ¿no? Acá hay que levantar, y yo digo el peronismo, el movimiento nacional, tiene que levantar su historia antiimperialista. El único movimiento, hoy que se está viviendo esto en estado tan difícil en el mundo, que es justamente la hegemonía imperial de los imperios, es terrible que esto pase sin una acción, sin un hecho, y sobre todo es muy grave la falta de reflexión de la dirigencia política. Ahí, digamos, no aparece, digamos, con fuerza la defensa de la soberanía nacional, que es un tema mínimo y que está muy en peligro. La entrega. Y están tratando también esto puede llevar al desmembramiento de la Argentina, porque es un problema grave. Ellos están trabajando para separar las provincias, desmembrar el ser nacional, digamos, la nación. Este es lo que estamos viviendo. Entonces necesitamos mucha fuerza para salir en este paso, que yo creo que si este jueves se puede lograr que esto no pase, va a ser un gran triunfo y políticamente y psicológicamente para el movimiento popular. Yo coincido. Usted coincide, ¿no? Porque aparte tenemos que dar el debate en términos racionales y equilibrados, es decir, no se habló nada de cómo se regula esa situación en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Donde, porque lo seguimos a Estados Unidos. Sí. Estados Unidos anda a ponerle la frontera y quedarte con tierra, al revés, se quedan ellos con la tierra. Claro. Demás, ¿no? Se quedó con un presidente, el de Venezuela, se lo llevaron a la noche. Sí. No, pero aparte vos lo escuchás a Trump. Los países europeos, inclusive, a pesar de que la Unión Europea, Europa del Este no puede comprar tierra. No, pero acá nomás, Brasil, anda a comprar alguna tierra en la frontera en Brasil. Hay una ley, todos los países tienen ley. Y este tipo está de remate de la Argentina, una cosa vergonzosa, y tratando de
en definitiva también esto es una lucha ideológica y cultural, porque tratan de convencer a la gente que, digamos, que ser colonia es bueno, ¿no? Que es gravísimo. O sea, dicen, están trabajando en la idea de que, bueno, nos vamos a vivir mejor, lo que importa es vivir mejor, como no la patria. Como un protectorado. Como un protectorado, por un hueso, ¿no? Esta es la verdad, porque aparte estos se entregan por un hueso, ¿no? Pero, es decir, el extractivismo incluso siempre deja tierra arrasada. Claro, sí. Bueno, lo que está pasando en la Argentina, esto de la minería. La minería no produce grandes puestos de trabajo, se la llevan toda. Menos a granel. Y menos a granel, es cierto, porque todos se llevan a granel. Las leyes son muy difusas, porque en muchas provincias lo que se lleva es una declaración jurada, ¿no?, que dice que se llevó tanto, pero no hay control. Pero las mineras extranjeras se llevan a granel las cosas. Y la contaminación, ¿no? Y la contaminación que les importa. El río Hacha, por ejemplo, sí. Es terrible. Es terrible. En San Juan, por ejemplo, ese tema, y va a pasar de que, digamos, como Chile ahora que tiene, digamos, casi no le queda cordillera porque la han agujereado toda, el día que se termina eso, se terminó todo. O sea, no hay una planificación, digamos, para pensar la Argentina de otra forma. Igual, que te digo algo, yo estuve leyendo, porque yo me preguntaba, ¿cómo llegó Lewis a la Argentina? En los años 90 le vendieron la tierra. Sí. Años 90. Sí. Bueno, los primeros desregulaciones en esa materia fueron por Carlos Menem. Estaba en la época de Carlito Menem. Sí. Él fue el que... él ayudó, tenía un pensamiento parecido en muchas cosas. Era más simpático, pero de punto de vista de fondo había mucha similitud. Con otro mundo, ¿no? Con otro mundo. Están yendo más al hueso. Ahora están yendo más al hueso, porque en ese tiempo todavía el mundo estaba dividido en dos, existía el movimiento de no alineados todavía, o sea, había una... existía tercera posición, digamos, pero bueno, eso desapareció. Se borró de la faz de la tierra ese tema. Entonces, hoy hay una situación, digamos, de hegemonía y de hegemonía de pensamiento. Por eso es muy importante que se reconstituya el peronismo, porque el peronismo es el movimiento antiimperialista más importante de la Argentina. En realidad, eso, digamos, no hay otro movimiento, con todas las diferencias que tiene adentro el peronismo y todos los problemas, históricamente, ¿no?, ideológicamente, es, digamos, donde el pueblo se puede, digamos, arrimar para encolumnarse para detener esto, ¿no? Bueno, habría que decirle a algunos gobernadores que se den cuenta de eso, ¿no? Sí, no parecía que fueran peronistas, cuando ¿no? van a votar, ¿no? Desgraciadamente. Lamentablemente, hoy el pragmatismo de que muchos justifican, necesitamos plata para pagar los sueldos, esto, ¿y qué querés que haga? Porque este es el discurso justificatorio de una entrega, ¿no? Sí. Pero hay otros gobernadores que la pelean solo y se mantienen. Esto es la verdad. Entonces, no es posible... Con los dedos de una mano. De la mano. Bueno, pero yo creo que el fracaso de este modelo, porque va al fracaso inexorablemente, va a haber una recomposición en muchas provincias. Espero que, digamos, cambie. Sobre todo, hay muchas provincias que han fracasado estos gobernadores digamos, que trajo el PRO, sobre todo, y digamos... que son exradicales muchos. Muchos exradicales. Claro. Y sí, que otra cosa es tan lamentable el papel del radicalismo, ¿no? La verdad que hay radicales que están en contra de esto, como Ricardito Alfonsín o algunos otros, pero, digamos, los que están en el poder es lamentable que se olvidaron de
de que son un movimiento nacional también. Y con Alem, Irigoyen... Sí, se olvidaron de todo eso, del pensamiento antiimperialista que tuvo en su momento el radicalismo, ¿no? Claro, un partido sus popular. Sus orígenes. Claro, sus orígenes. A los tipos les importa nada. Y vos recordás que eso, en la convención de Gualeguaychú, Sanz entró el radicalismo. Y claro. Y ahí empezó el PRO. Le dieron la territorialidad al PRO, que no la tenía, en un partido. Fue terrible porque muy pocos radicales se opusieron. Ahora hay otros que se han ido, se han retirado, pero estuvieron todos los muchachos de mi generación apoyando eso. Ahora se arrepintieron, Freddy Storani y toda esa barra. Changi Cáceres. Y Changi también. Bueno, ahora el Changi está en contra. Está en contra. Sí, pero y Freddy también, pero digamos, ya entregaron el acuerdo ese. ¿Cómo recuperar el partido? ¿Cómo recuperar el partido? Es una cáscara vacía hoy, ese partido, ¿no? Esta es la realidad. Es una cáscara vacía, pero en el interior de la provincia de Buenos Aires siguen teniendo un predicamento electoral, digamos, ¿no? En los pueblos, sí. En los pueblos, antiperonistas. Sí. Y eso... que es otra paradoja, ¿no? Es otra paradoja. Porque el sector agrario es antiperonista y Perón fue el único que intentó hacer una reforma agraria acá porque fue la que le entregó los créditos, eran todos arrendatarios. Cuando asumió Perón, el 70% eran arrendatarios y el 30% propietarios. Cuando se fue Perón, el 70% eran propietarios. Había invertido. Pero ¿por qué se enojaron? Por el estatuto del peón rural. Sí, se enojaron por eso. Por eso, sí. Una cosa terrible. No, así que, bueno, y esos nietos de los que fueron beneficiados por Perón, hoy, digamos, son antiperonistas, muchos. Diría que casi todos. Sí. Y el peronismo en el gobierno ha equivocado la estrategia porque ha logrado unir a los grandes terratenientes de la Pampa Húmeda y también de la Pampa Gringa, los grandes terratenientes con los pequeños productores de 150 a 200 hectáreas. Ese fue un error gruesísimo que se cometió desde el peronismo, porque a la hora del corte de rutas, etcétera, estaban todos juntos. Es decir, la unificación que lograron. Sí, sobre todo lograron que la Federación Agraria, que históricamente tenía otras reivindicaciones, se juntaran, es decir, la 125 junto a todos. Junto a todos. Y ese fue un gran error. Apareció De Angeli. Tremendo. Le faltaba un diente, pues fascinador lo compró. Se puso el diente. Sí, De Angeli, un personaje. Se puso el diente. Sí. Así que, y eso pasó, lamentablemente, por ejemplo, la Federación Agraria ahora es una organización destruida, porque quedó, digamos... El único que quedó es Peretti, pero fuera. Pedrito Peretti, sí. Pero fuera. Sí. Pero sigue luchando, ¿eh? Sigue luchando, pero en un estadio de soledad muy grande. Porque los campesinos, yo no conozco bien el tema, porque mi abuelo materno participó del grito de Alcorta. Ah, mira. Sí, y realmente ahí había un núcleo que era en realidad de inmigrantes, a quienes desde la provincia de Santa Fe, el gobernador Cuyen y el gobernador Iturraspe, que perdieron una batalla ideológica contra Mitre, Oroño, Nicasio Oroño, que creían en la tierra dividida, 150 a 200 hectáreas. Por eso en la Pampa Húmeda, en la Pampa Gringa, los propietarios tienen 150 a 200 hectáreas. Exacto, sí. A contrario censo de lo que ocurre en la Pampa Húmeda, donde están los grandes terratenientes. Perdón, ¿me puede diferenciar gringa de húmeda? No lo sé. Desde el punto de vista geográfico es la misma Pampa. Sí, claro. Exactamente igual. La tierra, la vegetación existente, la calidad del suelo, es la misma Pampa. Lo que pasa que, esto que decía recién, la colonización en lo que llamamos la Pampa Gringa, hizo desde Santa Fe y desde Rosario con gringos.
piamonteses. Muchísimo. Exactamente. Y aparte la división de la tierra. Fue Avellaneda, uno de los que promovió, por eso la ciudad del norte se llama Avellaneda, porque trajeron miles de colonos que no sabían el idioma. Fue muy importante, hablando de la educación, muy importante el papel de las escuelas con todos esos colonos, porque... ¿Perdón, que eran tanos y vascos? No, eran sobre todo tanos, y después vinieron algunos suizo-italianos, ¿no? Que estuvieron en toda esa zona, ¿no? Los vascos más estuvieron por la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero en la zona de Santa Fe y Córdoba, y norte de la provincia de Santa Fe, eran todos tanos. Y más llamados tanos, es decir, eran italianos. Sí, bueno. Italiano. Napolitano, gitano por napolitano. Claro, y bueno, y por eso el grito de Alcorta fue muy importante, porque eran arrendatarios, manos de los grandes latifundistas, explotados por los propietarios de la tierra. Existía la mediería, que se quedaban con la mitad de lo que producían y les quedaba, les daban en productos inclusive, o le cambiaban sus productos por comida, una cosa terrible era. En muchas poblaciones de la Pampa Gringa, con núcleo en San Francisco, Villa María, Río Cuarto, etcétera, Rafaela, cuando tenían San Francisco, cuando tenían que tomar personal en el comercio, un comercio incipiente pero pujante, uno de los requisitos era que el empleado a tomar hablase en piamontés. Claro. Si no, no lo tomaban. Porque los que venían a comprar eran todos piamonteses. Claro. Y hablaban un dialecto. Hablaban el dialecto piamontés, exactamente. Bueno, el historiador profesional que más escribió sobre eso fue Ezequiel Gallo. Mirá. Ezequiel Gallo tiene un libro histórico que es La Pampa Gringa, ¿no? Así se llama. Bueno, La Pampa Gringa. Eso no hace tanto tiempo. Mi abuelo, que fundó la primera escuela en el pueblo de Avellaneda, allá en Santa Fe, tiene unas memorias que contaba que él iba en sulky, y los hijos de los piamonteses no querían ir a la escuela. ¿Por qué? Porque en Italia la escuela se hacía en la iglesia. Entonces él tenía que convencerlo al cura que lo acompañara para convencer a los hijos de los tanos que vinieran a la escuela. Que era laica. Entonces, la Argentina en ese sentido era un país avanzado en ese tiempo. Sí, cuenta de esas historias, ¿no? Y tuvo que aprender piamontés para hablar con los inmigrantes, porque no sabían nada. Los bajaban del barco, los llevaban a un latifundio. Había un latifundio que se llamaba Campo Sánchez, que era un pueblo que se llama Sánchez en el norte de Coso, que era el dueño de miles de hectáreas, y la repartían, como decía Juan, en pequeñas partes. Lo mismo ocurrió en Entre Ríos con los gauchos judíos, ¿no? Claro, sí. Una cosa parecida. Hoy estábamos hablando nosotros, así, de bueyes perdidos, antes del programa, de cómo se repartieron la tierra con roca, ¿no? Cómo se está repartiendo. Y yo veo cuando está la sociedad rural que dicen, aquí se empieza a defender la patria, una cosa así, que es la frase de ellos, ¿no? Y muchos de ellos vienen de las tierras entregadas, que eran tierras, no sé, incluso de pueblos originarios, que la entregaron y hicieron un desastre. ¿Cómo haces para revertir toda esa cosa que viene? Que todo eso es contraperonista. Porque Perón fue el que, como vos decías, quiso modificar esto para bien, para que todos estuvieran bien. Buscar un equilibrio. Un buen capital con buen trabajo. Pero bueno, no se da, ¿no? Es que no solo no se puede revertir, sino que si se llega a prosperar la ley mal llamada de propiedad privada, porque es de propiedad extranjera, va a ser grave las consecuencias a futuro, es decir, las grandes extensiones que van a comprar en las zonas fronterizas. Aparte es típico de los norteamericanos. ¿Cómo se quedaron los norteamericanos con Texas?
primero compraron tierras en Texas cuando era mexicana. Y las ocuparon. Y las ocuparon y entonces eran ciudadanos norteamericanos. Entonces ellos en defensa de los ciudadanos norteamericanos se quedaron con Texas. Nuevo México, todos los... Claro, eso después vino otra guerra, Sí, pero con Texas hicieron la teoría de las fronteras vivas. O sea, que es la que está practicando ahora Israel con los pueblos árabes. Los palestinos. Con los palestinos en Gaza. Que es, bueno, yo te ocupo. Y después se ve. Después se ve. Después no se me ve. retiro más. Y aparte, como yo soy poderoso, digo que ahí están mis ciudadanos y son agredidos y no se cumple. Y encima, este presidente está arreglando todas las cosas en los tribunales internacionales en Estados Unidos. O sea que vos estás en el horno, es una discusión, porque firmaste algo respetando algunas cosas que, digamos, se tenía. Es terrible lo que está pasando, de verdad que es cierto. Y bueno, esto yo creo que por eso es muy importante hoy, digamos, trabajar por una conciencia más nacional, que hoy lamentablemente hay un ataque contra el pensamiento nacional muy grande, como una cosa anticuada, vieja, contra la argentinidad, contra la argentinidad, y necesitamos levantar eso, levantar que no es solamente la argentinidad un partido de fútbol o un mundial, no, necesitamos... Sirve para mostrar que está latente, pero no más que eso, no pasa de ahí. No pasar de ahí. Pero vos tenés con lo que pasó en el Mundial con la bandera, la misma Cancillería pidió que la bajaran la bandera, las Malvinas, que saquen incluso, creo que en la cancha de River, ayer o anteayer, no recuerdo, prohibieron que se diga que las Malvinas son argentinas. Me parece que hay cosas que son parecen pequeñas, pero no son pequeñas, ¿no? No son pequeñas. Porque es una causa nacional. Sí, grave. Claro. Entonces digo, lo que están haciendo estos tipos, como decís, ¿no? Más allá de querer entregar todo, terminar con la argentinidad. Y después lo otro es que hay que pelear para dentro del movimiento nacional, hay que tratar de que haya unidad. Acá, digamos, nosotros podemos derrotar esto si hay unidad. Y si hay una conciencia y una grandeza de los dirigentes para, digamos, unir y buscar un camino. Es cierto que necesitamos también tener dirigentes que, digamos, Cristina está presa, pero hay otros dirigentes que pueden, digamos, encabezar esto. Entonces hay que pensar un poco cómo se va, digamos, organizar. Yo tengo confianza, yo creo que va a haber unidad. Y si hay unidad del peronismo, va a haber unidad también del campo popular, de otros sectores, porque el peronismo siempre fue frentista. Por lo tanto, primero tiene que unirse el peronismo, plantear un programa o un programa general. Permitime una cosa, sí. Yo soy peronista, pero soy moderadamente optimista porque tampoco veo que haya gestos de buena voluntad de parte de los distintos sectores. Sí, hoy no hay. Hay una disputa, pero bueno, hay que presionar para que hagan algo. Y además tenemos que no solo ir por la unidad, sino por la unidad con propuesta. Porque para volver para atrás es lo que no quiere el electorado, ¿no? No, hay que acordar un programa mínimo de puntos, no de grandes cosas, pero hay que ponerse de acuerdo en las cosas principales que puedan permitir decir nosotros vamos a hacer esto. Y la gente después, si eso existe y hay unidad, va a existir la memoria colectiva, porque hoy lamentablemente ha desaparecido parte de la memoria colectiva de lo que hizo el peronismo tanto tiempo, digamos, para el bien del pueblo argentino, como dice el tango, ¿no? Sé que yo veo, uno camina mucho en la calle, habla con gente, y te dicen los que no son militantes políticos, que van a votar, no lo aguanto más a pero ¿qué tengo enfrente? Bueno, es la pregunta que es lo que hay mucha gente te dice eso, no aguanto más, no lo quiero más, me equivoqué, lo voté, algunos te dicen, no sé por qué lo voté, pero ¿qué tengo enfrente? Entonces miro, no hay nada. Bueno, y lo que hay son peleas. Y son peleas, y la verdad que es lamentable. En el caso nuestro, ¿no? Sí, en el caso nuestro. Y vos fíjate que todo eso unificado puede aglutinar, pero para eso no hay que llegar al último día antes de hacer las listas, porque eso es ficticio.
digamos, si es, porque muchos dicen, no, el peronismo se pelea y después armamos la lista y vamos todos juntos. No es cierto. Somos como los gatitos. Como los gatitos, decía, pero no. Cafiero. Bueno, Sí. Cafiero era, ¿no? Pero, Cafiero. Cafiero, bueno, esta es la realidad. Entonces, pero, ¿qué pasa? En aquel tiempo había un ideario, una serie de programas. En este momento el problema son la disputa por los cargos. Sí, ¿no? sí. Entonces nosotros tenemos que sacar eso y por lo menos tener un punto mínimo de acuerdo, ¿no? Y de ahí adelante después se discutirá quién es y quién no, pero si no hay un programa, vas a llegar a que va a ganar uno o va a haber dos, digamos, porque también puede haber una división, ¿no? Yo creo ha que pasado en el peronismo eso. es muy posible eso. ¿Se acuerdan de la época de Materita o que cuando el peronismo salió dividido, que Perón planteó votar en blanco y Matera salió con la lista de ¿qué era? Unión Popular, ¿no? ¿Matera el médico? Claro, sí, que decía. Sí, por eso Perón le decía, tenía un pavo en Puerta de Hierro que le llamaba Materita. Le decía José Materita, porque Perón quedó con un odio total yo de esa traición. Yo no vivía en esa época, pero me contaron, Jerónimo y Zeta, un hombre que estuvo pegado con Perón, allá decía que... Era de municipales. Sí, claro. Decía de Perón, cuando Perón decía de Matera, tiene la misma pinta de Gardel, se pega como Gardel, pero no canta como Gardel. Sí. No. Pero Perón al final lo perdonó. Sí, al final, Bueno, Perón perdonaba todo. Perdonaba todo, sí, inclusive a los que lo habían jodido los perdonaba. Bueno, esa es la amplitud de criterio, ¿no? La amplitud de criterio. Claro, y la confianza de un conductor. Claro. Porque lamentablemente lo que ha pasado en la política también, a mí me costó vivir en la época del Frente Grande, que después ganamos la elección, todo, que los dirigentes temían el surgimiento de nuevos dirigentes. La competencia. Entonces, Perón no le tenía miedo a la competencia. Perón se sentía que era el jefe y equilibraba. Sí. Eso fue, digamos, una virtud de él para poder juntar. Yo me acuerdo que en el año 72 yo estaba de secretario de la FUA estaba dividida en dos, La Plata y Córdoba, que una estaba Freddy Storani y esta estaba a la izquierda. Bueno, y nosotros teníamos mayoría, pero bueno, los radicales trataron. Después la otra FUA se disolvió porque, digamos, venían las elecciones. Pero lo que quiero contar, que fuimos a verlo a Perón. Y Perón, faltaba poco tiempo para volver, dijo, miren, porque sabía que éramos de izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Dice, miren, muchachos, el mundo viene al socialismo, pero no ese socialismo ruso, chino, que la gente mucho no le gusta. A los argentinos les gusta vivir bien. Entonces, yo pienso que tiene que haber un socialismo como Suecia. Y si yo voy a volver a la Argentina y vamos a arreglar la unidad de todos. Mira, dice, el ministro de Economía va a ser zurdo de ustedes y de los judíos. Por Gelbar. Y yo voy a ir a Italia a hablar con el Vaticano, que después vino la PDUE. Entonces, Perón quería armonizar todo. Licio Gelli. Bueno, y me acuerdo que en ese momento le dijimos, bueno, pero ¿y qué va a pasar con las organizaciones armadas? No, esos son buenos muchachos, cuando yo vuelva van a deponer las armas. Bueno, lamentablemente ahí falló. Pero él ¿Fuiste a España a verlo? Sí, él se sentía una confianza muy grande. Bueno, también se le acabó la vida, digamos. Ya estaba grande, estaba enfermo. Enfermo, con mucho delicado. Mi viejo fue médico, era el segundo de Liotta y lo atendió a Perón. Y Perón decía, ¿usted sabe qué hace? Estaba en ese momento mal. ¿Saben qué hace con un jugador bueno cuando lo quieren quemar? O no le tiran ninguna pelota o le tiran todas. Y a mí me tiran todas. Pobre Perón, sí. Y bueno, los médicos le prohibieron ir al Paraguay. Sí, eso fue lo y resulta de que
ahí el brujo le dijo, no, general, ¿cómo no va a ir a ver al general Stroessner? Hay que devolverle los trofeos de la guerra del Paraguay, es un amigo, él lo ayudó, bueno, y Perón fue allá y se enfermó, tenía efisema pulmonar, se enfermó y volvió y se murió en 15 días. Ya pues fue en invierno, ¿no? Claro, sí, fue en invierno. Claro. Sí. Contá, por favor, ya que estamos hablando de todo un poco, algunas experiencias médicas, políticas de tu padre. ¿De mi viejo? Sí, como anestesista. Contá. No sé, mi viejo fue anestesista del Hospital Italiano. Perón desarrolló mucho por primera vez la cirugía cardiovascular, el primer equipo, y Perón apoyaba mucho al Hospital Italiano, no sé por qué. Bueno, entonces la primer bomba corpórea que se hacía la hizo... La circulación intracorpórea. Sí, se hizo en el Hospital Italiano y la dirigía un doctor Tricherri, que era hermano de Tricherri, que creo que fue un ministro de Perón, que después lo acusaron y el hombre lo acusaron de robo, como siempre. En el 55 y se suicidó, un médico muy famoso. ¿Y se suicidó? Sí, fue el tipo que armó acá, junto con Fino Quieto, la cirugía cardiovascular y la cirugía general. Pero me empujó mucho eso, muchísimo. Bueno, mi viejo es un personaje porque lo atendió, me acuerdo que en el golpe, cuando Guido... cuando Frondizi, lo tiraron a Frondizi, entró Guido. Claro. Mi viejo era consejero universitario de medicina, bueno, y estaba en la CIDE, no me acuerdo si era Saint James o quién era en ese tiempo, pasó en auto y lo vio a mi viejo en la esquina de la Facultad de Medicina de Uriburu y Charca en ese tiempo. Bueno, y vino la policía, lo metieron preso, lo mandaron confinado en aquel tiempo a Santa Rosa. O estaba preso en Santa Rosa. En La Pampa. Bueno, y entonces... ¿Con qué cargo? Con poder ejecutivo. Estaba a la disposición del ejecutivo. Claro, porque estaba el plan Coninte y después... Pero no tenía ningún cargo. No, nada. Estaba parado en la esquina, por eso fue en cana. Había elecciones universitarias. Sí. Bueno, y entonces pasó lo siguiente. El terror. Se enfermó Cayano, ¿no? El que era el obispo. Cardenal que era un tipo de Rosario, era, ¿no? Sí. Un tipo. Y entonces, mire cómo eran las cosas. Había un doctor del MIT, que ahora no me acuerdo el nombre, sanjuanino, muy famoso, fue un dirigente del MIT. Dice, no, yo no lo opero al cardenal si no está el doctor Dratman. Entonces lo sacaron de la cárcel, lo trajeron y lo operó a Cayano. Y lo volvieron a la cárcel. Al poco tiempo lo liberaron. Sí. Y sí, bueno, que iba a verlo siempre era Alfredo Palacio, ¿no? Porque él era muy amigo de Alfredo Palacio, así bueno, salió en libertad, pero era un personaje único. La política, digamos, tenía gente que... Yo me acuerdo una vez que hubo un tiroteo con la Facultad de Derecho, con el sindicato. Yo era del MOR, Movimiento de Orientación Reformista. Entonces se armó un tiroteo y le pegaron... Yo era un pibe, ¿no? Estaba en secundario y le pegan un tiro a uno en la nalga, ¿no? Estaba en el... Hugo Barsky era, me acuerdo. Después fue secretario de la FUA. Bueno, y resulta de que Palacio vivía en la calle Charcas, que ahora hay un museo, claro, lo fuimos a ver, ¿no? Y nosotros, unos pibes chicos, tendríamos 18 años. Doctor, mire, le pegaron un tiro, este otro dice, no hablo con los cobardes que huyeron, vamos a ver al que defendió el honor, y nos llevó al hospital a verlo al herido. Y nosotros quedamos como unos tarados pensando que éramos unos cobardes que habíamos huido de la facultad. Y usted fue una buena ayuda. Claro. Pero bueno, esa era la historia que se vivieron, era otra la política también, ¿no?
La verdad, porque mucha gente de esa, de Gracia y Subsidio, después entró al peronismo y algunos jugaron un papel importante en el 73, ¿no? Y muchos comandos civiles del 55 terminaron en los 70 siendo de las formaciones especiales. Claro, sí, en los 70, sobre todo muchos que venían de Tacuara, también, de la Guardia Restauradora Nacionalista. Que era el TO. ¿Eh? Que era el TO, claro. Bueno, todos esos tuvieron una evolución, pero ahí jugó un gran papel la iglesia, ¿no? Los curas jugaron un papel para muchísimo, ¿no? Y con montoneros incluso. Muchos de ellos yo los conocía de la de la Liga Humanista, y bueno, y fueron volcando para, digamos, posiciones más antiimperialistas, ¿no? Uh-huh. Vamos, bueno. Vamos a un corte, un temita, poneme el tanguito, oxigenamos y volvemos ya para despedirnos, dale. Vamos, Joaquín. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos, es ya como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ella moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, que son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial.
De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras. Nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Bueno, ya volvemos. Nos quedan, ¿cuántos? 5 minutos y se termina esta edición de hoy de Pulso Federal. Por supuesto que tenemos tantas emisiones más todavía, ¿no? Bueno, continuamos con nuestro invitado. Te voy a hacer la última pregunta. ¿Vos tenés alguna pregunta más, Cacho? No. ¿Vos? No, preferiría que Enrique arranque solo. Sí. Que le sobra tela para eso. No, pero... Vamos, cómo no. No, yo lo que creo, por último, creo que hay que dar una pelea muy grande para resolver este problema de la unidad del movimiento nacional. Es clave, si no estamos jorobados. Hay que tener grandeza. Hay cuadros y gente que puede jugar un papel importante. Y hay que ser optimista de tratar de ver que se pueda llegar a un acuerdo. Lamentablemente, si no se llega a un acuerdo, estamos trabajando para el enemigo, esta es la verdad. Esta es la cuestión. ¿Por qué? Porque las transformaciones estructurales que quiere hacer este gobierno son graves. ¿Cómo se vuelve atrás después de las transformaciones que ellos quieren hacer? Muy difícil. Cosas que costaron años y años, que en una época... A Néstor le exigíamos cosas que hiciera más rápido y Néstor siempre decía, no, pero esto es difícil, vos no sabés con quién estamos peleando. Y tenía razón, porque hoy más en el mundo que estamos viviendo, un mundo, digamos, donde está pasando lo de Venezuela, que Trump dice que es Estado número 51 de Estados Unidos, se apropian de lugares, de tierras, no, digamos, estamos muy complicados. Entonces, si nosotros no tenemos unidad nacional, estamos jorobados. Esperemos que, por otro lado, Lula gane en Brasil, que eso es muy importante porque es el país más grande de América del Sur, y necesitamos que gane para poder reiniciar un proceso latinoamericano y nacional, y no con los errores que tuvimos, porque por algo llegó la derecha. Tuvimos muchos errores, muchas equivocaciones grandes que no nos ayudaron, digamos, a que la gente, digamos, por más, inclusive se dice las cosas que hicimos, muchas de las cosas que hicimos. ¿Y por qué votaron a la derecha? Y hubo muchas macanas nuestras que... 2 veces votaron. 2 veces votaron. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar sobre eso, y vamos a tener que, digamos, tener una gran fuerza y una gran unidad, porque, digamos, estamos peleando, que nunca hubo una pelea tan grande con la derecha y con el imperio, ¿no? Porque el imperio está decidido a que América sea para los americanos. Para los norteamericanos. Para los norteamericanos, por eso, como decía la doctrina Monroe, ¿no? Ellos se dicen americanos, América para los americanos. Así que esto es parte de la gran pelea que hay, y creo que es muy importante el programa de ustedes para difundir las ideas del campo popular, ¿no? Creo que estas cosas sirven también para ir conversando, escuchándonos entre todos para poder llegar a un acuerdo, ¿no? No, por supuesto. Claro. Así que esta es más o menos las ideas. Allá por el 48, 49, 50, ¿no? Me parece que Perón dijo la primera vez, el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Y tenía razón. Y lo dijo hace 50, 70 años, pero prácticamente un poco menos. ¿Y cómo estamos hoy, no? ¿Cómo estamos hoy? Y eso que nos dio una herramienta importantísima fue la doctrina, el peronismo, el justicialismo. No hablo de fanatismo, ¿eh? No hablo de fanatismo, hablo de una herramienta fundamental. No, y aparte porque, digamos, él la fundamentó, no es una doctrina, digamos, de los hechos, la fundamentó, y fue muy importante las cosas que dejó él, tanto desde el punto de vista constitucional como sus escritos, ¿no? Claro. Han sido importantísimos. Perón fue un latinoamericanista. Perón quería hacer la unidad con Chile,
porque Perón siempre pensó que teníamos que ser un mismo país. Hay muchas cosas interesantes de Perón en ese sentido. El mercado común latinoamericano. El mercado común latinoamericano. ¿Te acordás de eso? Sí. Tipo, lo que hoy vendría a ser el Mercosur. Sí. Más ampliado era. Sí, más ampliado. Y la otra grande visión de Perón fue su visión industrialista. Siempre apoyó la industria. Argentina era un país de avanzada. Y fue gráfico cuando dice que cuando él asumió, se importaban hasta los alfileres de las costureras, y cuando a él lo derrocaron se construían aviones. Claro. Argentina tenía un desarrollo muy importante. Se hacían los vagones, los trenes, se hacían los aviones acá en la fábrica de Córdoba. Todo eso lo llevó el auto del justicialista. Cierto. Bueno, señores, estamos ya despidiéndonos de un martes más. Doctor Boglione, lo dejo con la palabra. Bueno, muchas gracias a Enrique, que ha venido a ilustrarnos. También al que lo antecedió en el uso de la palabra, el exministro Porto. Bueno, ha sido un programa muy rico en ese sentido. Y esperemos que tengamos continuidad en el aire, en el mismo orden. Exactamente, con la misma calidad. Con la misma calidad. Exactamente. Gracias, doctor Boglione, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, por favor. Doctor Huertango, mucha formalidad. Cacho, ¿cómo estás? Cacho. Claro. Yo lo que aspiro es a que superemos el intríngulis del jueves sin que se sancione la ley. Muy bien. Quique Draudman, te agradecemos que hayas venido a compartir el aire y la imagen del Pulso Federal. Bueno, muchas gracias, y la verdad que una alegría estar con ustedes y escuchar. Y tenemos mucho más para hablar. Tenemos para hablar. Después del jueves. Después del jueves, ojalá. Nos vemos. Bueno, gracias. Bueno, se está haciendo Pulso Federal hoy martes 4 de agosto del año 2026. Y saludamos al equipo, ¿no? Ya saludamos al doctor Boglione, saludamos a Cayo Huertango, saludamos a Nair Villafañe, otra vez. Villanueva. ¿Pero por qué le digo Villafañe? Nair, perdón, Villanueva. Chunchuna Villafañe. Claro, Chunchuna. A Telma Romero, ¿no? Que está por acá. A Joaquín, que si no fuera por sus dedos magnéticos, el programa no sale. Y a todo Radio Caput. Yo, Daniel Ferro, les digo gracias por un martes más. Tengan muy buena semana. Y el próximo martes, aquí, 13 horas, Pulso Federal para el país. Chau, gracias. Esto fue Pulso Federal por Radio Caput. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por ahí. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 13 en Pulso Federal por Radio Caput.